Dios le bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Amén. Yo Amén, amén, amén. Le damos la bienvenida a nuestra segunda presentación de exégesis del Nuevo Testamento. Recordando la clase anterior, amén, que hablamos del concepto de exégesis y también del exégesis en relación con otras disciplinas, especialmente con la hermenéutica, con la exposición y sobre todo en qué consistía el trabajo exegético que debe partir, por supuesto, de un conocimiento previo. Comentamos en esa ocasión que el punto de partida de la exégesis es la naturaleza humana divina de las escrituras y hablamos también ampliamente de cuál era la naturaleza de las escrituras, por lo cual es necesaria una exégesis bíblica, ya que se trata de un texto antiguo, es la palabra de Dios y siendo la palabra de Dios también fue expresada en lenguaje humano y por lo tanto, porque fue expresada en lenguaje humano, es que tenemos necesidad de nosotros realizar una exégesis completa de los textos que vayamos a utilizar, ya sea para estudio de la palabra, ya sea para una exposición, ya sea para una predicación de la palabra del Señor. Comentamos también, amén, que existe una labor preliminar en toda exégesis bíblica. Esta labor preliminar de la exégesis bíblica la encontramos definida en los siguientes términos. Primero, cuando vamos a hacer una exégesis bíblica, tenemos que partir de un trabajo previo. ¿Cuál es ese trabajo? El número uno, la crítica textual. Aparte de la crítica textual, lógicamente que hace falta una crítica histórica y una crítica también literaria. Y que en base a este análisis es que nosotros comenzamos, diríamos, nuestro trabajo exegético de un pasaje de las Escrituras. La crítica textual, ¿qué entendemos? El objetivo de la crítica textual es reconstruir lo más fiel posible el texto original de una obra literaria, en este caso de la Biblia, que es la palabra de Dios, realizando su edición crítica. Esto se lleva a cabo reconstruyendo ante todo la historia de la transmisión del texto. La crítica textual busca todos los manuscritos, las fechas y establece su mutua dependencia. En el caso de nosotros, tenemos actualmente lo que son los rollos mal muertos y tenemos también comentarios exegéticos. Amén. Y además de comentarios exegéticos, tenemos comentarios tanto en español como en griego que nos hablan de la antigüedad de los textos que estamos analizando. Amén. Si ha sufrido algún cambio, amén, también nos los informa. El enfoque de una crítica textual es nosotros primero asegurarnos de que contamos con un texto fidedigno el cual vamos a interpretar. Luego de que nos percatamos de que el texto está correcto a los manuscritos originales, enumeramos todas las variantes, confrontándolas, valorándolas, de manera que pueda decidirse la lección más probable, eliminando los elementos que se ha ido introduciendo sucesivamente, interpolaciones, glosas, deformaciones, incidentes de copia, etcétera. Se trata este trabajo, esta crítica textual, de una tarea compleja que siempre puede perfeccionarse cada día más. La determinación de las variantes precede sobre la base de criterios externos e internos del texto. Criterios externos son los códices, los más autorizados, las versiones más antiguas, la cita que se tiene, etcétera. Casi siempre las traducciones que nosotros utilizamos están basadas en esas copias más antiguas. Y por esa razón, cuando hacemos una crítica textual o como vamos a analizar un texto, amén, para hacer un exégesis, no nos vamos únicamente por una sola traducción, la Reina Valera. Tenemos que usar varias traducciones y también tenemos que irnos a los originales en griego, amén, y para hacer las comparaciones adecuadas, para darle comprobación al texto de que está, diríamos, de que está lo más fiel al original, a los rollos, a los más antiguos rollos originales. La crítica textual, esta crítica nos asegura que el texto bíblico fue especialmente respetado
en cuanto a texto sagrado, que no ha sido adulterado, que no ha sido alterado de forma alguna. En comparación con los clásicos de la antigüedad, puede que podemos gloriarnos de que tenemos un número mucho más elevado de manuscritos. Amén, porque por ejemplo, uno compara los textos antiguos de Platón, amén, y de otros filósofos griegos, solamente existen 5 o tal vez 10 copias de esos manuscritos. Y la edad de esos manuscritos, comparación al momento en que se produjeron, esos manuscritos datan posiblemente de 500 o 1000 o miles de años después de que se produjeron. Pero gracias a los manuscritos del Mar Muerto, tenemos copias suficientes que superan los 1000 ejemplares de la palabra del Señor, y por lo tanto tenemos manuscritos que son tan antiguos que datan hasta del Antiguo Testamento del siglo II antes de Cristo, y del Nuevo tenemos copias hasta del siglo I y siglo II de la era cristiana, por lo cual se reduce la brecha entre el momento que fue escrito por el autor y en el momento que tal vez que se hizo la copia o la producción de ese libro. Por lo cual, el trabajo de crítica textual, aunque es grande, amén, aunque es significativo, sin embargo, está bien adelantado porque existen, diríamos, ya muchos comentarios de crítica textual que nos hacen esa comparación, y que simplemente nosotros podemos, amén, buscar esa información que ya está ahí plasmada para agregarla a la exégesis que nosotros estamos haciendo. Ahora bien, como es lógico, son muchísimas las variantes, pero no sustanciales. Puede haber una variante entre un evangelio a otro, amén, entre un códice en otro, pero nunca son sustanciales. Muchas veces esa variante se debe a las traducciones que se han hecho. Podemos, por lo tanto, tener la seguridad de que se puede reconstruir completamente el Nuevo Testamento con la convergencia de millares de manuscritos que se disponen, llegando a un texto prácticamente único. Y por lo tanto, la crítica textual, eso es lo que nos va a comprobar. No existe ningún texto tan seguro como el texto del Nuevo Testamento. No hay ningún texto tan ampliamente documentado en donde la sustancia del texto esté tan idénticamente o tan íntegramente presente como en los códices, amén, que tenemos actualmente del Nuevo Testamento. Esa parte crítica textual, sin embargo, no está de más que nosotros la realicemos para convencernos amén, de esa variante literaria que es tan importante. Además de la crítica textual, hay una crítica literaria llamado análisis literarios, que es importante partir de ahí para nosotros hacer también un exégesis. Esa es la base de la exégesis que vamos a realizar. Por análisis literario entendemos una vasta gama de operaciones que comprenden tanto la literatura sincrónica del texto, o sea, traducción, estudio de la composición, determinación del género literario, reconstrucción del ambiente vital, etcétera, como la literatura diacrónica. Diacrónica significa búsqueda de las fuentes, historia de las formas e historia de la redacción. O sea, si es posible buscar esas fuentes, en caso del Antiguo Testamento sería muy válida, porque el Antiguo Testamento se supone que algunos escritos, amén, tuvieron alguna fuente de las cuales los autores utilizaron para la composición final del libro. Pero en el Nuevo Testamento no tenemos ese problema. No tenemos el problema porque la fuente son los mismos autores directamente. O sea, los evangelios, ya sabemos quién lo escribieron, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Las cartas de Pablo están claras. Pablo no tomó, no copió de otra fuente, y por lo tanto Pablo mismo se identifica como la fuente, amén, del cual brota sus enseñanzas. Igualmente las cartas, diríamos, de Juan, la de Pedro, o sea, las universales, y el Apocalipsis, por supuesto. Así que no tenemos inconveniente en la crítica o análisis literario para identificar alguna fuente, amén, con respecto a un texto del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hermano Félix. Hermano Sí, Félix. maestro, hay una pregunta. Sí, me escucha. Sí, le escucho. Saludos, maestro. Hay una pregunta que siempre me he formulado con relación a
crítica textual, específicamente con lo que tiene que ver con los manuscritos y también con los códices que se han encontrado. Eh, Tengo entendido que a la actualidad no tenemos escritos originales de Nuevo Correcto, Testamento. correcto. Entonces, aunque hayan copias, ¿no? Podemos nosotros asegurar que realmente estos autores fueron los que escribieron el texto, o Correcto. simplemente nos basamos, aunque o no tan simplemente, en la cantidad de... Amén. Se te fue la voz. Voy a tomar tu idea, Félix. Amén. Y voy a tratar de contestarte lo mejor posible. Cuando nosotros tomamos un y texto, códices. amén. Gracias, Félix. No se escucha bien. Permíteme Sí, lo que pasa es que continuar. donde estoy no hay mucha señal. Amén. Permítame continuar, Félix. Permítame responder la pregunta que nos hizo Félix. Nosotros tenemos que asegurar, amén, la exactitud posible de los textos que vamos a analizar. Tal vez el Antiguo Testamento presenta más dificultad en cuanto a crítica textual, por la antigüedad de los códices también, porque primeramente, número uno, hay que tomar en cuenta la fecha en que fue escrito el libro. Número dos, la fecha de la traducción más o la traducción más antigua que tenemos o de la copia más antigua que tenemos y saber qué tiempo transcurre entre la primera copia, amén, el original y la copia más antigua que tenemos. A veces transcurren 200 años, 300 años, 400 años, mientras más tiempo transcurre, entonces lógico que más difícil es nosotros poder comprobar la exactitud de esos manuscritos, ¿correcto? Ahora, en el caso del Nuevo Testamento, ese lapso de tiempo entre la producción primera y la copia más antigua que tenemos a veces es de apenas 100 años, 200 años, amén, entre una y otra, de tal forma que se puede reconstruir. Otra forma de reconstruir el texto sagrado es por el número de códices o el número de manuscritos existentes. Cuando tú tienes dos manuscritos, tú pones los dos manuscritos y puedes compararlo el uno y el otro, ¿correcto? Pero cuando tiene 3 o 4 o 5 manuscritos y le hace una comparación mucho más extensa, estás más seguro de que tiene el texto correcto que tú quieres recuperar. Amén. En el caso del Testamento, ya no son 2 o 3, o sea, son más de 1000 que tenemos. Y por esa razón, amén, la comparación que se tiene, porque esto es una ciencia que no solamente se aplica a la Biblia, sino se aplica a todo libro antiguo. Amén. Y entonces cuando por el gran número, que se dice que unas 1500 copias distintas se tiene el Nuevo Testamento, uno puede hacer comparación entre las diferentes códices, diferentes rollos que se cuenta con ellos y se puede reconstruir completamente la escritura del Nuevo Testamento. Amén. Por lo tanto, esa dificultad de crítica textual no se presenta en realidad ni es significativa cuando se refiere a los libros del Nuevo Testamento. Amén. Es un poquito más difícil en el Antiguo Testamento, pero no así en el Nuevo. Amén. Otro hermano me levantó la mano. ¿Alguien más Sí, quería? amén. Sí, sí, lo mío es más una, bueno, una pregunta, por así decirlo. Perfecto. Se hace necesario o muy necesario también tener a la mano como ayuda un diccionario bíblico, ¿no? Perfecto, pero estamos un poquito más avanzados que eso. Tenemos que ir primeramente al análisis de los originales en griego. Estamos en el Nuevo Testamento. Diccionario es para el que está comenzando. Amén. Ahora tenemos que ir más profundo. Cuando hablo de crítica textual, tiene que analizar los comentarios en griego y los comentarios de cada, diríamos, de cada copia. Saber qué número de copia tenemos, las copias más antiguas, contar, amén, con una crítica del texto para saber si ha sufrido adiciones o si es igual a los manuscritos más antiguos. Después que tú haces esas comparaciones, seguimos entonces con el análisis literario que estamos acá, ¿verdad? Y vamos a ir viendo poco a poco, paso a paso, cuáles son los pasos que tenemos que cumplir para una exégesis correcta de la palabra del Señor.
Gracias por tu participación. Entonces, el análisis literario. El primer paso en el trabajo exegético consiste en identificar con exactitud. Si tú vas a estudiar, por ejemplo, una parábola, si vas a estudiar una narración o un milagro del Nuevo Testamento, tienes que identificar con exactitud el comienzo y el fin del texto. Amén. No te lleves por la separación de capítulos y versículos porque muchas veces no coincide. Así que debe leerlo, amén, para que tú identifiques cuál es el comienzo y cuál es el fin para que tenga una unidad completa del texto que tú vas a examinar. No se puede tomar para su examen una porción del texto cortada arbitrariamente. Además, como los libros bíblicos no son generalmente una antología de unidades separadas o unidades arbitrariamente, como hacen muchos teólogos y muchas sectas que quieren probar sus propias dogmas, amén, tenemos nosotros que tomar el texto íntegramente, amén, porque el texto nos va a hablar a nosotros y no al revés. Nosotros no vamos a incluir el significado que el texto no tenga. Ahora, el primer encuentro con el texto no tiene la finalidad de traducirlo, no, y por lo tanto de considerar ya comprendido, sino más bien de escribirlo, de ver, amén, la autenticidad del mismo y que esté íntegramente preparado. Amén. Responder algunas interrogantes con respecto al texto, amén, para notar su veracidad y luego proseguimos en el análisis del texto. Traducir es ya interpretar y por tanto encierra el sentido de un texto. Así, sin embargo, lo que se requiere es mantenerlo abierto. Amén. La traducción no es el primer paso, sino el último. Amén. Porque primero tenemos que hacer un trabajo, como dijimos, el análisis literario. Amén. Y también, lógicamente, el histórico que nos hace falta. La opción entre los diversos significados posibles solo tendrá lugar al final, después de haber observado el texto de múltiples ángulos. Y fíjese que muchas veces tenemos una versión de las Escrituras, amén, Reina Valera, la más usada por nosotros, pero también está la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas y un sinnúmero diríamos, de versiones de las Escrituras. Y nosotros cuando vamos a predicar o usar un texto para una exposición, mínimamente deberíamos compararlos con múltiples versiones para nosotros poder reconstruir el texto o su significado lo mejor posible. Ahora bien, con respecto al análisis literario, este se esfuerza ante todo en poner de manifiesto la unidad y el carácter elaborado del texto examinado. Los criterios para esta operación son múltiples, de diversos valores que es preciso apreciar atentamente. Por ejemplo, la presencia de duplicados o de repeticiones, tensiones, contradicciones, la presencia o ausencia de diversas secciones del pasaje, los mismos caracteres estilísticos, etcétera. Porque cuando leemos un pasaje, generalmente tú haces una primera lectura, amén, y en esa primera lectura simplemente está buscando de qué trata el tema, cuál es su comienzo y cuál es su final, buscando la unidad. Hace una segunda lectura buscando a ver si está comprendido en secciones, cuáles secciones cuenta, amén, si hay cambios, amén, o cuál es su estructura del texto. Pero también hay otro trabajo minucioso, cuáles son las palabras clave que tienen. Esas palabras clave son las que se repiten más continuamente. Amén. Y analizar esas palabras, en qué forma se usan, las frases también que se usan, las frases raras, amén, las frases especiales que use ese texto. Todo esto se llama énfasis o particularidades de la escritura y tenemos que ir tomando en cuenta, amén, antes de comenzar a hacer el trabajo de traducción o de interpretación para extraer el significado. Por tal razón, hace ya varios años que los exégetas se aplican a destacar las estructuras del texto. Y eso es importante. Tomas una parábola, tiene una estructura. Las cartas Apocalipsis todas tienen una estructura. Y cada carta, son 7, lleva la misma estructura. Entonces, lógicamente, hay elementos que están en una carta, hay otros que no están en una carta. ¿Por qué no existe en esta carta? Y todos esos detalles tienen que ser analizados
desde esa perspectiva, de este análisis literario. Este análisis se comprendió primero casi exclusivamente para descubrir la unidad o el carácter elaborado de un texto, pero ahora se le utiliza también positivamente para descubrir el sentido de la composición, las correlaciones, las conexiones, lo mismo que las interrupciones revelan precisamente un sentido. El presupuesto es que un texto manifiesta su significado no solamente mediante su contenido, sino también mediante sus entramados internos, en la forma que está compuesto. El texto bíblico es siempre una respuesta a preguntas que han nacido de situaciones concretas, preguntas que normalmente imponían replanteamientos, exámenes en profundidad y actuaciones del patrimonio tradicional. Por eso es importante determinar el ambiente vital en el cual y para el cual brotó el texto bíblico, es decir, cuál es su contexto histórico. Y eso tenemos que verlo, y aquí está la crítica histórica o el contexto histórico. Es la tercera parte, el tercer trabajo preliminar que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a hacer un trabajo exegético. Después de la reconstrucción del texto, del análisis literario, la labor de exégeta llega a la crítica histórica. Esta expresión comprende la valoración de la verdad histórica de lo que narra el texto. La Biblia es el relato de la historia de la salvación y por consiguiente la realidad o no realidad de lo que en ella se narra no es indiferente a su comprensión. De todas formas, es de la mayor importancia para el creyente. Pensemos, por ejemplo, en la importancia que tiene para la fe los hechos de la historia de Jesús. La exégesis, amén, la exégesis, por lo tanto, que requiere comprender los evangelios, no puede sustraerse de la tarea de valorarlos históricamente. La cuestión básica es determinar algún criterio, amén, que permitan distinguir lo que es historia de lo que no es historia. Los autores han elaborado principalmente tres criterios que vamos a comentar a continuación. Mano Richard. Sí, maestro. Usted, yo voy a tomar, a veces yo tomo fotos a lo que usted va poniendo en pantalla y nos quedamos en el punto 2, análisis literario, pero parece que usted ha ido leyendo en otra parte, ¿no? No, lo que pasa es que yo también hablo. Voy Ah, comentando. Usted está viendo la pantalla gracias. crítica histórica, ¿verdad? Sí, sí, he estado analizando, tirando fotos y eso. No siga textualmente lo que está escrito. Si necesito Excelente, ampliar gracias. cualquier concepto, lo amplío. Aunque yo soy el autor, yo escribí cada palabra de ahí, pero en el momento que estamos exponiendo, muchas veces vemos una necesidad de ampliar algún criterio. Muchas gracias. O sea que si no sigo al pie de la letra lo que ya he escrito, es porque estoy ampliando un concepto. Y así debe ser. Cuando yo le pido a ustedes, por ejemplo, que me hagan una exposición, hay conceptos que están escritos, amén, que usted debe ampliarlo, amén, de su propio haber. Amén, mi hermano. Es como usted hace un bosquejo de un mensaje que va a predicar, se lleva del bosquejo, pero lógicamente no escribe todos sus pensamientos. Hay otros que irán brotando en la medida que hace la exposición. Amén. Correcto. Amén, amén, gracias. Entonces, la crítica histórica, amén, tiene tres criterios. El primer criterio es el testimonio múltiple, en virtud del cual se considera probable un dato atestiguado por fuentes múltiples e independientes. Eso es como, por ejemplo, lo que dice el apóstol Lucas. Lucas no apóstol, por ejemplo, lo que dice Lucas, el escritor sagrado, amén, en el sentido de que cuando él hizo la composición de su evangelio, como también la composición del libro de Hechos de los Apóstoles, él señala mismo que hizo investigaciones minuciosas y que las cosas que están escritas, amén, son fidedignas en el sentido de que aún muchos testigos visuales de los hechos que él narra aún estaban vivos y que él también consultó con esas personas al momento de escribir el libro de Hechos de los Apóstoles y también de escribir su evangelio. Amén. Entonces él tenía múltiples fuentes y como tenía múltiples fuentes, podemos decir que tanto el evangelio de Lucas
amén, como también el libro de Hechos de los Apóstoles, tiene gran valor porque es atestiguado no por una sola fuente, que sea Lucas, sino también otras fuentes más que él consultó. Estaba el apóstol Pablo, porque él fue compañero de predicación de Pablo, y también estaban las hijas de Felipe, las cuales él consultó, amén, y otros creyentes más, amén, que él consultó, y por lo cual se puede decir que cumple con este primer criterio de un testimonio múltiple, amén, en virtud del cual se considera, amén, más fidedigno, amén, el valor histórico de sus escritos. Lo mismo podemos analizar de cada evangelio, del evangelio de Mateo, del evangelio de Marco y de otros escritos más, amén, pero el tiempo nos daría. Ahora, el criterio de la, amén, otro criterio más que podemos ver es el criterio de la discontinuidad, en virtud del cual se considera auténtico un dato que no se explica ni como derivación del ambiente judío, ni como producto de la comunidad cristiana. Si es que hay discontinuidad, amén, si es que hay un vacío que no podemos explicar en el texto con respecto a la historia, amén. Si hay una discontinuidad, si hay una característica especial que tal vez podemos encontrar en el Apocalipsis, porque está bien separado de los primeros libros que se escribió, amén, y las circunstancias fueron completamente distintas, pero aún así tenemos fuentes históricas, amén, que demuestran la continuidad. Tercero, el criterio de la conformidad, en virtud de la cual se considera digno de fe lo que está en conformidad con las situaciones concretas de la vida de Jesús y con sus características de estilo y también de lenguaje. Con respecto a la discontinuidad, ese criterio se ha hablado mucho referente al libro de Hebreo, que precisamente para determinar por evidencias internas si el apóstol Pablo es o no es el autor del Hebreo, se está analizando el contexto posible o probable que se escribió este libro, y también se ha analizado el estilo literario de Pablo, se compara con el estilo literario del autor de Hebreo, y aún hay discusión con respecto, amén, al carácter de este libro, amén, que todavía se está analizando. Unos dicen que sí, otros dicen que no es de Pablo, y estamos en esos criterios. Ahora, para nosotros hacer, no sé si hay preguntas hasta ahora con lo que hemos dicho, tres análisis que tenemos que hacer, amén, antes de comenzar con una exégesis bíblica, amén, análisis literario, análisis histórico, amén, pero antes de esto, antes del exégesis, vamos a ver algunos métodos erróneos que se han utilizado en el pasado y que nosotros tenemos que evitar utilizar de estos métodos para llegar a una conclusión exegética, porque lógicamente pueden llegar a inducirnos a cometer algún tipo de error. Conocer el procedimiento correcto y llevarlo a cabo son frecuentemente asuntos bastante separados el uno del otro. Es posible conocer algo bastante bien, pero tener dificultad para ponerlo en práctica. Y eso pasa con la exégesis. Le puedo explicar cuáles son los pasos del exégesis y usted se lo sabe de memoria, pero una cosa es conocer los pasos de un exégesis y otra cosa es ponerlo en práctica. Y por esa razón hemos incluido una parte práctica de elaborar una exégesis que ya se le envíe y la compartí con el grupo en el día de hoy. Esto es especialmente verdad en la exégesis y en especial cuando los procedimientos e informaciones llegan a ser muy complejos. O sea, el trabajo exegético no solamente es complejo, es técnico y requiere de paciencia y requiere de experiencia. Mientras más usted practica la exégesis, más versado se hará, amén, en ella. Una ayuda valiosa en la ejecución de la exégesis se encuentra en investigar varios métodos erróneos exegéticos, porque conociéndolos, amén, lo que no se debe hacer puede servir como un recordatorio, amén, valioso del cual de los procedimientos incorrectos. Reconocer los errores cometidos en el pasado, por tanto, es de gran ayuda para capacitar al intérprete a alcanzar un buen equilibrio en su método exegético y ayudarle
a no apartarse del camino. Hablamos que el método que utilizamos es el método, amén, es el método gramático histórico. Pero para saber qué es correcto, tenemos que ver los demás métodos de interpretación bíblica y por lo tanto, haciendo una comparación, vemos, amén, cada uno de ellos y luego notaremos la ventaja de este método. En cada uno de los métodos erróneos que se describe, que vamos a escribir a continuación, existe algún valor mediante la cual, amén, que representa una característica positiva del exégesis, ya sea que se enfoque en la historia, que es bueno, ya sea que se enfoque en el texto, que es bueno, ya sea que se enfoque en su valor espiritual, que es bueno, pero hace uso extremo de ese valor y por lo tanto olvida las otras características del texto. Por ejemplo, tenemos el método racional. Lógicamente sabemos que la razón es buena y que la razón es la base de nosotros poder hacer un exégesis. Amén. Todo texto tiene que estar conforme a la fe y conforme a la razón. Amén. Es fundamental la razón humana. Amén. Ahora, este método, el método racionalista, se niega a reconocer los elementos de los milagros en las escrituras bajo los criterios del razonamiento humano, por lo cual consideran mitos los milagros registrados en la Biblia. Entonces, el método racionalismo, Martín Lutero habló cuando le llamaron para que se retractara de las enseñanzas que tenía, solamente le pusieron sus libros por delante y le indicaron que se retractara, si se retractaba o no, buscando una forma sabia, astuta de poder condenarlo como hereje. Pidió tiempo para analizar la pregunta y al día siguiente se presentó otra vez ante la audiencia del concilio y simplemente dijo: no puedo retractarme de lo que está en esos libros. Simplemente tienen que demostrarme lo que no está conforme a la razón o conforme a las escrituras. Si no está conforme a la razón o conforme a las escrituras, yo me retracto de lo que está escrito. Amén. Entonces abrió luego, abriendo esa forma, un abanico de debates hacia los contenidos y no simplemente para que lo tilden de hereje en sentido general. Esto ocurre con el método racionalista. La razón es importante, el equilibrio mental es importante, el buen juicio es importante cuando usted interpreta las escrituras. Amén. Si no hay un orden mental equilibrado, lógicamente que puede llegar a conclusiones extrañas. Amén. Cuando interpreta un texto. Amén. Y la razón, el intelecto, amén, le ayuda a interpretar, a conocer de las palabras. Eso es claro, pero no podemos llevar al extremo el racionalismo a tal grado que niegue, amén, lo que es la intervención de Dios, que niegue los milagros porque no se ajustan, amén, a lo natural. Y esto es lo que hace el método racionalista. Amén. Así que para el método racionalista, amén, la narración o el relato bíblico de la creación es un mito antiguo, amén, que fue tomado de diversas fuentes, la fuente yavista, por ejemplo, el cruce del Mar Rojo también es un mito porque no ocurrió. Amén. Y así comienza hablando. En el Nuevo Testamento citan que Pablo en 1 Corintios capítulo 15 tomó de un mito, amén, del Oriente para hablar de la resurrección corporal y que lógicamente que debe interpretarse en sentido figurado, amén, espiritualizándolo. Amén, tal vez usando el método alegórico para interpretar lo que realmente sucedió, pero que lamentablemente Pablo se está basando en un mito, porque ellos entienden que no puede haber, según la razón humana, no puede haber una resurrección corporal de cuerpo. Si ya los cuerpos están muertos, la carne se descompuso, no hay hueso, ¿cómo puede haber una resurrección de muertos? Amén. Y los mismos conceptos aplican a muchas partes de las escrituras. El milagro de multiplicación de panes es imposible. Amén. Y por lo tanto es un milagro social porque había un joven que llevó un niño, un adolescente que llevaba, amén, 5 panes, 3 pececillos. Pero en realidad otros también llevaban suministro. Y cuando vieron el ejemplo de este niño, comenzaron a sacar todo lo que estaban en su alforja de tal manera que fueron generosos y hasta sobró 5 cestas de panes.
Y de esa forma racional pretenden ellos explicar cada milagro de las escrituras buscándole una razón o una forma correcta. Y el método racionalista, lamentablemente, es muy común actualmente. El método racionalista, lamentablemente, está calando en las iglesias aún pentecostales con diferentes enfoques y tenemos que cuidarnos de ese método racionalista. Ese método racionalista también es que inventó la crítica textual. Amén. Que quitándole validez a las escrituras. La crítica textual, lógicamente, no considera muy antiguo, por ejemplo, la Torá o los primeros 5 libros de la ley que supuestamente fue escrito por Moisés. Niegan que esa sea escritura de Moisés, sino que fue una composición que se hizo durante la restauración nacional de Israel después de las deportaciones. Amén. Como una forma de animar la fe y de establecer lo que es la religión judía. Amén. Entonces, el método racionalista es peligroso y muchas veces nosotros que lo queremos tomar para decir que somos grandes teólogos, que tenemos la verdad y hay que cuidarnos de ese método. Amén. Ahora, el método mitológico, su nombre lo indica, interpreta la Biblia mitológicamente hablando. Amén. Como por ejemplo, los esenios o comunidades del mal muerto. Ellos, esa comunidad tenían ese método de interpretación y que muchas veces, amén, se decía que era un método legítimo porque era muy usado en los tiempos de Cristo. Sin embargo, no encontramos ese método utilizado en el Nuevo Testamento. El método mitológico nace de los romanos. Los romanos tenían mucha mitología. Su religión era mitológica. Sus dioses, Zeus, amén, y otros dioses más, cada dios un panteón o un gran número de dioses, y esos dioses ejercían control en una área determinada de la naturaleza. Explicaban sus mitos, el origen de los dioses, explicaban sus mitos, el origen del mal, explicaban sus mitos muchos contenidos éticos y morales, amén, pero eran mitos, lógicamente, leyendas, amén, sobre criaturas inmortales que habitan en el Olimpo, amén. Y cuando interpretaban esos mitos, lógicamente ellos tenían su interpretación no estaba basada por una norma estricta como tiene la Biblia, que tiene pasos adecuados, sino que es una interpretación muy subjetiva que se hace de un texto a fin de conciliar lo que es el mito con la vida actual. Los esenios, Isaías 43, que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Todo el mundo sabe que ese texto se refiere a Juan el Bautista y así se explica en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el gran maestro, que así se llamó al fundador de la secta de los esenios, explicaba que este texto en realidad está hablando, amén, de purificarse en el desierto, de llevar una vida ascética en el desierto, que el camino del Señor está en el desierto literalmente y que todo creyente tiene que purificarse en el desierto. Y dicen los historiadores que los esenios, amén, se fueron a un castillo en el desierto y sus únicas compañeros y compañeras eran las parmeras. Dedicaron una vida ascética, apartado del mundo, porque eso era lo que las escrituras estaban indicando. Esa interpretación, lógicamente, es mitológica. En otras palabras, el método mitológico centra su atención sobre la aplicación espiritual del texto, espiritualizando el texto, correcto. Amén. O sea, leamos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis. Apocalipsis señala los dos testigos. ¿Qué interpretación mitológica usted puede tener los dos testigos? Amén. Uno puede decir, no, es el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Lo dice alguna vez que es el Antiguo Testamento? No, que son dos naciones, son Estados Unidos y Rusia. Lo dice que son Estados Unidos y Rusia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Un método muy subjetivo. Mitológicamente hablando, estamos inventando los significados. Y lógicamente, cuando hacemos una exégesis, no podemos inventar significados. Amén. Tenemos que apegarnos a lo que dice el texto y extraer el significado del texto, no inventado por nosotros. Ahora, hay otro método que es completamente contrario. Es el método puramente histórico, el método histórico.
Este método puramente histórico es en extremo opuesto al método mitológico. Se sabe que se sabe y es claro que el contexto histórico es importante. Ahora, los traductores, los intérpretes, los teólogos que van con el método histórico, lamentablemente, hacen tanto énfasis al método histórico que se olvidan que la Biblia es palabra de Dios. Quieren tratar a la Biblia como un texto antiguo cualquiera, amén, de cualquier autor, y quieren aplicar las mismas reglas a la Biblia. Por lo tanto, número uno, no quieren sujetarse al canon bíblico establecido, sino que quieren consultar otros cánones, amén, otros escritos. Quieren tener libertad de ir a otras fuentes, fuentes extrabíblicas. La libertad también de consultar, amén, otros tipos de fuente y tomarla al mismo nivel que la fuente que están en las escrituras. Lógicamente, amén, esto dicen que hay que hacer el énfasis histórico, pero sin embargo van destruyendo el contenido teológico de lo que es el Nuevo Testamento. Por lo tanto, los teólogos tradicionales dicen y afirmamos que si ellos quieren ser historiadores, que no se llamen teólogos y que simplemente sean historiadores y escriban sobre historia, pero que no traten de tergiversar, no traten de mutilar la interpretación del Nuevo Testamento, sacando su contenido espiritual o sacando, amén, el mensaje que realmente el texto quiere darnos a cada uno de nosotros. El método hiperliteral sigue la misma línea, amén, también es contrario, se va al texto, a lo literal, pero abusa demasiado de lo literal. Lo literal es importante. La regla general es que todo texto debe interpretarse, debe leerse de manera literal, a menos que el texto indique que no lo es. Y en ese caso debe tomarse en sentido figurado, lógicamente tomando en cuenta igualmente, amén, lo que es el género literario, las figuras del lenguaje, etcétera, etcétera. El hiperliterar toma las cosas demasiado en pecho. Por ejemplo, el salmo que dice, de lo más profundo clamé a Jehová. Entonces ellos dicen que para usted orar tiene que tener la cabeza lo más pegado al piso, porque es profundo. Y entonces literalmente se pegan al piso. Dice, con mi ojo miré a Jehová. Y dice, con mi ojo, no con mis dos ojos, porque si tengo dos ojos, tal vez sea visco y uno mire para un lado y otro para otro, pero para estar seguro que se mira derecho, hice con mi ojo. O sea que tienen conclusiones e interpretaciones que son demasiado, bueno, demasiado extrañas porque son hiperletristas. Amén. Que esa interpretación, aunque se basa en la parte literal, sin embargo, abusan de esa cualidad. El cuarto método que tenemos que cuidarnos es el método alegórico. El método alegórico está al extremo también del hiperliteral, pues interpreta el texto bíblicamente de manera alegórica, como lo dice, como si fuera figurado. No presta, no respeta la estructura literal de la Biblia, se va más allá, no es lo que quiera significar. Por ejemplo, interpretemos de forma literal el llamamiento, digo, alegórica, el llamamiento de Abraham. El llamamiento de Abraham es el llamamiento a la verdad, es el llamamiento de un filósofo en la búsqueda del conocimiento. Así que Abraham salió ¿de dónde salió Abraham? De Ur, que Ur significa hoyo. Y por lo tanto Abraham estaba en el hoyo de la oscuridad, en el hoyo de la ignorancia y tenía que buscar la luz. En su viaje, Abraham fue con su compañera Sara, que significa sabiduría. Y para alcanzar la sabiduría, tú tienes que andar con ella. Y comienza así alegóricamente, interpretando cada palabra del viaje a Abraham, alegóricamente como el viaje de un hombre sabio en busca de la sabiduría hasta que logra por fin casarse con ella, casarse con Sara, amén, y llegar a la verdad, al grado de la iluminación y la comprensión total. Uno dice, leyendo, escuchando a un predicador alegórico, dice, wow, ahora comprendo las escrituras. Tanto que había leído ese texto, pero ahora es que sé que es verdad. Amén. Porque lo está tomando alegóricamente. Y así podemos nosotros, a nuestra invención, aplicar la alegoría en cada texto de las escrituras.
Pero ese método, aunque tenía cierta reputación en el Nuevo Testamento, amén, porque algunos grandes maestros, grandes rabinos decían que la interpretación literal era para principiantes y que la interpretación más profunda de un texto, la alegórica, era para maestros avanzados que sacaban sus propias conclusiones y sus propios comentarios o interpretaciones acerca de ese texto. Nosotros no estamos compitiendo con ellos. No queremos llegar a lo más profundo, a lo misterioso. No, queremos simplemente saber lo que el autor quiso transmitir, saber cuál es el mensaje de Dios para ese grupo al cual fue destinado y saber cuál es el mensaje de Dios que podemos aplicar para nosotros en la actualidad. Y por lo tanto, no nos gusta ese método de interpretación. El método dogmático, también llamado dialéctico, es el método que tiene un acercamiento a las escrituras a partir del dogma. Es el método más usado por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene sus dogmas y por lo tanto cuando busca las escrituras es tomando un texto de acá, otro allá para formar o para apoyar sus dogmas teológicos. Así hacen también las sectas, los solo Jesús, amén, y otras sectas más, amén, y aquellos que tienen doctrinas que son elaboradas por ellos mismos, hacen esto utilizando el método dogmático. Nosotros entendemos, amén, o deberíamos entender que no podemos usar el dogma bajo ninguna circunstancia y tenemos que alejarnos o dejar el dogma a un lado al momento de yo interpretar las escrituras. Amén. Ya sea, tenemos dogmas los pentecostales, pregunto. Amén. Hay dogmas pentecostales. Amén. A muchos dicen que la doctrina del Espíritu Santo es un dogma. Es un dogma si no está enseñada las escrituras, pero si está en las escrituras, lógicamente que no es un dogma. Amén. Simplemente nosotros comenzamos a verificar por las escrituras si es cierto o no. Amén. Olvidándonos tal vez lo que los concilios, la iglesia o nuestros pastores nos han enseñado, tenemos que extraer la verdad de la Biblia, pero no ir con nuestra mente prejuiciada por conceptos religiosos que ya uno tenga. Amén. Quiero saber la verdad. Y la verdad, amén, hay que buscarla, aunque sea contrario a mi creencia, a lo que yo pienso. Amén. Es el método dogmático. El método fragmentario, peligroso. Este método trata la Biblia como si fuera meramente una colección de declaraciones sin relación unas con otras, como si cada pasaje estuviera separado de su contexto inmediato y amplio. O sea, no respeta lo que es el contexto histórico, no respeta, amén, lo que es la unidad de cada pasaje, no respeta la interpretación literal del pasaje y por lo tanto es como un método quita y pone, corta y pone. En la práctica frecuentemente surge el deseo de encontrar un texto de prueba. Cuando usted va a predicar, le dice, prediquen, amén, sobre tal tema, y usted comienza a buscar el tema tal vez en una concordancia, pero no hace un estudio del pasaje para ver si se refiere al mismo tema. Por ejemplo, las obras. Una cosa son las obras que predica Pablo y otra cosa son las obras que predica Santiago. Y por lo tanto son dos enfoques separados. Así que si tú coges un texto que habla sobre las obras de las cartas paulinas y otros que habla sobre las obras, amén, de Santiago, lógicamente que no están hablando el mismo tema. Son dos asuntos completamente diferentes. Pero el método fragmentario, el quita y pone, amén, lamentablemente hace doctrina mágicamente. Amén. Y esto lógicamente no es correcto. El método de pasajes paralelos siempre lo usamos. Decimos que cuando un texto es oscuro, tenemos que buscar pasajes paralelos. Se afinca o se apoya en una gran verdad. Amén. Pero tenemos que tomar en cuenta que no todos los pasajes paralelos, amén, están hablando el mismo lenguaje, están hablando el mismo asunto, el mismo aspecto, y que no existen dos pasajes paralelos exactamente idénticos en las escrituras, sino que hay ciertos parecidos en los pasajes paralelos y por lo tanto tenemos que analizarlo cuidadosamente antes de nosotros comenzar a usar los pasajes paralelos. Así que si abusamos del método de pasajes paralelos, podemos caer a llegar al mismo problema
de los que usan el método fragmentario. Amén. Tener cuidado, analizar cada pasaje paralelo, porque no hay dos pasajes paralelos en la Biblia exactamente iguales. Y por lo tanto, asumir que son iguales sería partir de un error. Y por último, el método sistematizado. Es muy bonito, se usa mucho en la teología sistemática. Emplea el método sistemático, presupone que cada enseñanza bíblica debe encajar en un sistema preconcebido. Creo una doctrina, creo una estructura de esa doctrina y entonces comienzo a buscar los pasajes bíblicos para yo darle apoyo a esa doctrina. O ya existe la doctrina, sin embargo, yo quiero reforzar, amén, los puntos de vista, quiero reforzar los argumentos de esa doctrina para apoyarla, para defenderla, y comienzo a apoyarme, amén, en diferentes textos. Y se llama entonces método sistematizado. Quiero ajustar a la Biblia a un sinnúmero de temas específicos y hay temas generales que son dominantes, y cuando un tema no coincide, no es igual a la enseñanza general, yo trato entonces de forzarlo para que encaje con la enseñanza general, pero no acepto, amén, que tenga algo diferente a la enseñanza general. El método sistematizado es muy bueno porque procura la unidad de la Biblia, procura la unidad del Nuevo Testamento en sentido especial, pero es peligroso porque tenemos que reconocer las particularidades, por ejemplo, de cada evangelio, las particularidades de cada libro. Amén. Y lo que el libro omite y lo que el libro, amén, tal vez enfatiza que no va contra, que no va de acorde con la enseñanza general, amén, son también aspectos importantes que debemos nosotros tomar en cuenta, y en lugar de forzarlo para unificarlo, tenemos que seguir, amén, los criterios que el autor está exponiendo y no nosotros tratar de forzarlo. Es de gran valor, pero sin embargo tenemos que tratarlo de esa forma. No es la vía correcta nosotros simplemente negar que existe tal vez alguna variante, amén, textual o temática con respecto a un tema de las escrituras. De estos métodos que hemos hablado, amén, ¿cuál de estos métodos usted está más familiarizado? 9 métodos incorrectos, son bastantes, ¿verdad? Y hay más todavía, pero son los principales que históricamente se han tomado. Amén. ¿Están presentes, mis amados? Amén. Amén. Amén, amén. Aquí estamos. Amén, perfecto. De estos métodos, amén, ¿cuál usted cree que se ha abusado más de ello en estos últimos tiempos? Amén. Nos cogió nuevito, maestro. Perdón. Dios le guarde, mis hermanos. Amén. Bueno, La, dígame. la pregunta era diciendo que cuál de estos métodos se ha O utilizado, sea, ¿no de es los cierto? métodos que hemos hablado, ¿cuál usted recuerda? El alegórico, El alegórico, correcto. sí. ¿Qué usted me dice del método alegórico? Que interpreta el texto alegóricamente como si fuera figurado. Exactamente, correcto. ¿Quién más me habla de un método? ¿Quién más me habla de un método? Métodos incorrectos. ¿Quién más no están presentes? El dogmático, doctor, El dogmático. ¿Qué hace el dogmático? trata de probar el dogma por las escrituras. Exactamente. Buena definición. Otra persona que me hable de otro método. Fausto Amador levantó su mano. Sí, maestro. También el método histórico se ve mucho. Histórico. La gente trabaja mucho con lo que es ese método histórico, ver la Biblia como un libro histórico, solamente para tratar de explicarlo de manera histórica.
Perfecto. Exactamente. Le dan mucho énfasis a la historia y se olvida del contenido teológico del libro. Sacrifica el Así es. contenido teológico del libro. Amén. Eso, de ahí es que sale también del método histórico y el método racionalista, es que sale la famosa teoría de la alta crítica. Amén, que niega, amén, la autoría de Moisés sobre los libros del Pentateuco. Y también, por supuesto, niega la fecha del Pentateuco. Luis Espinal. También, maestro, el método literal, cuando lo toman de manera exagerada, que creen que todo lo que dice la Biblia hay que tomarlo todo así literalmente. Ok, hiperliteral. Hiperliteral, sí. Exactamente. O sea que ese método exagera lo literal. Exactamente. La gente lo Amén. lee y dice, no, es así mismo, sin ninguna interpretación, sin nada. Aunque, como usted decía, lo primero que se debe hacer es tomar literalmente lo que está narrando el Correcto. autor. Pero que hay cosas que a veces ni son para nosotros y la gente lo toma literalmente como que es para nosotros, que hay que saber interpretarlo, no tomarlo todo. Correcto. Por ejemplo, podemos decir que hay muchos pasajes, amén, que se puede tomar literalmente y que esto hiperliteralmente que puede ser peligroso. Gracias por tu participación. Wellison, Joel. Amén. También el fragmentado, maestro. Método Y fragmentario. sí, según lo que usted expuso y lo que leí también, se utiliza como para decir algo que nosotros normalmente decimos, y es tomar un texto para tomarlo como un pretexto y dividiendo, fragmentando lo que es la palabra, no tomando en cuenta otro texto para tomarlo como fuente. O sea, tratan de dividir ese texto para hacer hasta un dogma o una doctrina de ellos. Exactamente. Gracias, Wellison. Arquímedes. Bendiciones, maestro Arquímedes, Bendiciones. de este lado. Bueno, la pregunta, usted dijo cuál De los eso, métodos que hemos hablado, correctamente. de los métodos que hemos hablado, cuál era el que más uno entendía que se utilizaba más. O sea, desde mi punto de vista, el que más se ha utilizado en estos últimos tiempos es el dogmático. Ese es el método que más uno puede ver en las iglesias, por eso hay tantas divisiones Sí. entre los conservadores, que los liberales, que esto, etcétera, porque los mismos líderes se han corrompido y han hecho un dogma en las iglesias. Eso es el que más uno ve en estos tiempos. Sí, eso es cierto. El dogmático nos está afectando porque hay posiciones que están preconcebidas, posiciones teológicas que yo creo, y cuando leo la Biblia, yo lo que estoy es, como estoy prejuiciado, estoy buscando lo que apoye lo que yo creo. Amén. Y lamentablemente ese método, amén, dogmático nos está afectando a todos y tenemos que ser lo más libre de cualquier tipo de prejuicio denominacional o religioso. Amén. Porque afecta nuestra interpretación. El hermano Félix Abad. Sí, maestro, continuando con esa pregunta que usted hizo, eh, soy de opinión también que lo que más se utilizan es, como decía nuestro compañero Arquímedes, el dogmático y el método literal. Para mí, o literalista, son los que más se utilizan en el día de hoy. Creo que son pocas las personas que cuando van a hacer una exégesis del texto, sea para crear una doctrina, un dogma o cualquier enseñanza, son pocos los que estudian todo el aparato crítico, el lenguaje, el contexto histórico, el contexto cultural y todo lo que tiene que ver con el texto antes de llegar a uno. Amén. Correctamente, así mismo. Este método histórico lamentablemente es peligroso, igual que los métodos que hemos mencionado. Amén. Otra persona que quiera participar, por favor, sobre los métodos que hemos hablado. Amén, amén. Bajé la mano porque ya se me había Richard. adelantado la mano Félix Abad. Sí. Sí, pues la bajé, pero coincido 100% con ellos. Y es que el literario y el dogmático van de la mano. Lamentablemente, la iglesia, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llamamos? Tradicionales, ¿no? Se han quedado con esos dos métodos.
Yo he estado en iglesias que leen un texto y dice, por ahí lo dice, pero eso que la Biblia está diciendo, mírenlo ahí, lean en su Biblia, literal. Literalmente. Exacto, no profundizan en lo más mínimo. Entonces, lamentablemente, se están quedando como rezagadas en esa parte, ¿no? Como dijo mi hermano Félix Sabá, y me parece que el hermano Fausto Amador, perdón, Arquenes, tanto el literal como el dogmático van de la mano en la actualidad en muchas iglesias. Amén. ¿Otra persona? Amén. ¿Qué me dicen del método racionalista? ¿Quién me dice el método racionalista? Yo por aquí, maestro. Amén. Luis. Bueno, lo que entendí del método racionalista es la gente que prácticamente hasta los milagros le buscan una causa, un razonamiento de que no fue algo así, algo espiritual, sino que como lo que usted explicaba, que la multiplicación de los panes y los peces, que era un niño, y a través de ese niño los demás que andaban por ahí dijeron, no, hay que ser generoso, hay que ser bondadoso. Y comenzaron también a compartir lo que tenían, que o sea, buscan el razonamiento a todas las cosas que son milagros, señales. Está buena la clase, maestro, muy buena. Pedro hizo fraude con el asunto de la pesca milagrosa, que realmente no fue así, un invento. Ese fue un fraude de pescadores, de un contrabando que querían poner por ahí. Amén. O sea que lamentablemente esos métodos, amén, históricamente han dominado a través de cada etapa, cada periodo la interpretación bíblica. El alegórico fue muy famoso en los tiempos de Cristo Jesús. Amén. Y aún hoy en día, yo he conocido pastores cuando era joven, amén, muchacho, en el evangelio, adolescente, me fascinó la predicación de un pastor, pero luego me di cuenta que usaba demasiado alegoría. Lamentablemente todo era alegoría. Cuando interpretaba las parábolas del Señor, porque cada parábola tiene sus reglas de interpretación, hay que usar la hermenéutica. La hermenéutica traza de acuerdo al género literario y la figura literaria en particular, amén, cuáles son las reglas de interpretación. Y cuando nosotros hacemos una interpretación libre, amén, subjetiva, de acuerdo a lo que yo creo, lógicamente saco conclusiones que pueden ser asombrosas. No es sacar conclusiones bellísimas. Dios me iluminó, como muchas veces se dice. Dios me reveló. El Espíritu Santo me dijo. No, es que esta es una ciencia, y esta ciencia, amén, debe tomarse por la Biblia. La Biblia por la Biblia. Hay reglas de interpretación hermenéutica y me gustaría que ustedes me trabajen en eso. Amén. ¿Cuáles son las reglas de interpretación hermenéutica? Amén. Por ejemplo, Martín Lutero fijó la Biblia por la Biblia. Sea la Biblia su propio intérprete. Amén. Nuestro hermano Félix Abad. Sí, maestro, esta es mi última intervención. Amén. Pero precisamente, usted que dice eso, quisiera contar breve una experiencia. Amén. Te escucho, Félix. Félix. Un día por la mañana. Se dañó tu sonido, Félix. Sí, le escucho muy bien. ¿Me escucha bien? ¿Me deja saber? Perfecto, le escucho bien. ¿Me escucha mejor ahora? Le escucho mejor. Sí, lo que pasa es que salí ahora mismo. Decía que un amigo me llamó un día por la mañana, que es ministro. Me dijo, tuve una revelación de un texto terrible lo que acabo de leer y lo que me acaba de ser revelado. Y él leía en el libro de Levítico acerca del rito Azazel, ¿verdad? Oh, sí. Imagínense, él me contó una historia con Azazel de que a quien ellos le enviaban ese animal al desierto y un sinnúmero de teorías. Bueno, ya yo había estudiado el texto desde el contexto cultural, desde el idioma, lo que significa Azazel, que es la ira del dios él, lo que representaba. Yo me quedé parapléjico, imagínense. Yo no supe ni si responderle, si no decide, porque no quería tampoco. Estaba llorando en medio de la unción de Dios. Amén. Entonces, es importante lo que usted dice de conocer realmente el método de interpretación, la cultura, la historia, para llegar a una comprensión correcta de las escrituras, porque si no, habrán historias. Exactamente, habrán historias. Eso es lamentablemente. Pero aquí estamos al camino correcto. Le envié en la parte 3, el tercer documento que le envié hoy,
del 1, es este material que estamos viendo. Amén. Y que concluimos, entendemos en el día de hoy, que también fue el elemento de la primera presentación que tuvimos. La siguiente que vamos a ver sería lo correcto, el método gramático histórico. Y este método gramático histórico, ¿en qué consiste? ¿Qué es? Que también se lo envié. Y también, aparte de eso, ¿cuáles son los pasos para un exégesis a través del método gramático histórico? Pero quiero enfocarme al documento número 3. Amén. Ese documento está hablando de una práctica del método de una exégesis bíblica. Amén. Y no sé si como sigamos en la próxima unidad con ese material para que veamos, parpemos paso a paso, veamos paso a paso los diferentes pasos que uno da para interpretar un pasaje. Amén. Porque no quiero terminar el curso y que no sepan hacer un exégesis. Ese exégesis del Nuevo Testamento, pero la base mía y la base nuestra de este curso es que todos aprendamos a hacer un exégesis de un pasaje. Y vamos a practicarlo con el documento número 3 que le envié hoy, amén, a través del grupo. Por favor, estudienlo, revísenlo, que me gustaría que participen, que no me dejen solo en esa ponencia, en ese análisis, porque más que una ponencia, esto es como un taller que vamos a hacer la próxima semana. Amén. Va a ser un taller de exégesis bíblica. Amén. En el cual todos tienen que tener la Biblia abierta y todos tienen que participar. ¿De acuerdo, mi hermano? Amén. De acuerdo. Amén. Amén. De Así que acuerdo. estudiense el documento número 3. Amén, que le envié y que estemos preparados para la próxima lección que daremos en la próxima semana, próximo jueves. Es un taller de exégesis bíblica. Y luego, amén, más adelante seguiremos comentando con el tema del método gramático histórico para ver su importancia, su relevancia, cómo se originó y los pasos que ese método nos dice a nosotros, nos orienta que tenemos que tomar. Alabado el nombre del Señor. Entonces, Dios le bendiga grandemente en este día. Gracias a todos por su participación y esperamos vernos la próxima semana. Amén, mis hermanos.